Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. María, auxilio de los cristianos. Desde los inicios de la vida pública de Jesús, María viene en auxilio de todos los creyentes. Como lo hizo en las bodas de Caná, ella sigue atenta a nuestras necesidades. Por eso la invocamos como auxiliadora. Esta devoción se hizo muy popular en gran parte del mundo gracias a la tarea evangelizadora de los salesianos y de las religiosas de María Auxiliadora. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, viva María Auxiliadora. Hoy, 24 de mayo, recordamos a nuestra mamita, a la que es auxilio de todo cristiano. Pedimos al Señor hoy, al concluir nuestro novenario dedicado a María Auxiliadora, que podamos también hacer nosotros este camino de santidad, este camino de ser auxilio para otros hermanos nuestros necesitados. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo lo que nosotros estamos leyendo hoy aquí, porque es lo que siempre en el sacramento del matrimonio
solemos utilizar. Y no solamente lo utilizamos o lo debemos utilizar en el matrimonio, ¿verdad? Porque aquí nos referimos también a todo lo que es adulterar la misma presencia y los valores de Dios en nuestra sociedad, en nuestra vida. Este ejemplo que normalmente, como decía, lo aplicamos al matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego te habla directamente el que se divorcia de una mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y asimismo, la mujer también, si se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. También hablamos de todo lo que es el adulterar, la misma palabra de Dios, adulterar los mismos valores del Señor. Ustedes saben que nuestra sociedad, principalmente aquí en nuestra sociedad paraguaya, últimamente hay demasiado de estos casos, muchos casos. Pero después, las personas de a poquito, entre comillas, van adulterando justamente estos valores y estos principios del Señor. Como que todo vale igual, ¿verdad? Yo suelo ver muchas personas que viven justamente en una relación que es una relación ilícita, pero la mitad, ojo, los mismos, ojo, comulgados, ojo, tranquilo, como si fuese nada, como si fuese nada. Entonces quiere decir, o falta mucha catequesis, o será que doy cuay o isna peamba evaloyapoa. Entonces nos tenemos que preguntar un poco, ay, me culpa por mi gravísima culpa. Porque quiere decir que da ya explica ponay, da ya ponay, nos estamos mostrando. Y nosotros mismos, como comunidad, no estamos entonces ayudando a nuestros hermanos a entender cuál es el camino para encontrar lo que Dios quiere y lo que Dios nos está proponiendo. Con esto nos estamos diciendo, queridos amigos, que uno en la vida no se pueda equivocar, ¿verdad? Nuestras limitaciones, y creo que nosotros eso hemos insistido muchísimo y sabemos, pero para eso sabemos que pedagógicamente también dentro de las propuestas y dentro de la oferta que el Señor nos da, hay demasiado camino, queridos hermanos, para volver a esa situación de lo que es lo lícito, ¿entienden? Ante un error, ante un pecado que todos podemos cometer, sin embargo el Señor nos ofrece de nuevo un camino. Aquí no se puede, y bueno, te muestra a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo, lo que sea, siempre una salida, una salida. Pero upea la ñandé muchas veces na ya posee, upea la anda ya apoya. Entonces ñandente mañana soluciona, sea ñandente mañana ya posee, de acuerdo a nuestra conveniencia. Y entonces por eso es que surgen, ¿verdad? Y estas son verdaderamente, uno se da cuenta, pero así, pero no hace falta ni nanesa, piña, muchas sectas, muchas iglesias protestantes que solamente están en función de eso, ¿verdad? En realidad el problema, entonces, el problema no es luego tanto porque me convenza o no me convenza una de estas ofertas de iglesias que van apareciendo por ahí, sino que saben cuál es el problema verdadero. Entonces quiere decir que nosotros, como comunidad verdaderamente, como iglesia verdaderamente, y nos estamos ofreciendo el camino adecuado de lo que Dios nos está diciendo. Y entonces estas personas salen con rabia, salen en contra. Entonces no es que ellos encuentran esa paz porque encontraron la paz y la serenidad allí. Porque si comienzan a pensar un poco, se van a dar cuenta enseguida que lo que se propone es una cosa ilícita, una cosa errónea. Pero así, a rajatabla, no hace falta tener un dedo nomás de cerebro para darse cuenta, que va justamente contra todos los principios si uno lee bien y entiende el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno vaya y que esté y que continúe en esa confesión, en esa iglesia? ¿Saben qué? Es justamente porque la comunidad ñandé
ya ofrece ese camino verdadero de salida ante nuestras limitaciones o ante nuestros errores. Ese es el verdadero problema. Así que hoy también, queridos hermanos, sobre todo ante una situación que se vive en nuestra iglesia, nosotros tenemos que ser capaces de dialogar, de escuchar, de entender y después entonces hacer este camino, porque todos nos equivocamos, pero en este camino todos también salimos o podemos salir adelante con la misma gracia de Dios. Así que vamos a empeñarnos todos como iglesia. Todos somos responsables para construir el reino de Dios como el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que se sientan llamados a actuar con honestidad y con responsabilidad social, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que seamos abiertos y dispuestos a recibir a quienes se acercan a la Iglesia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclaman llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llama o besará. Te ama, anga y para pewi, ore por Yahu ereko. Jesucristo, tu pañal de llama o besará. Te ama, anga y para pewi, ore por Yahu ereko. Jesucristo, tu pañal de llana o besará. Te ama, anga y para pewi, ore bobu hawa ore bobu hawa. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador,
oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa